Padre, bueno, hablemos un poquito de la parroquia de Aguasarcas. Cumple 50 años este año y usted fue el primer párroco. Cuénteme un poco cómo fueron esos inicios de la parroquia. Bien, yo era aquí coadjutor del Padre Sancho, y en una ocasión que yo tenía que salir a San José, porque tienes que pensar que era en el año 69. Las vías de comunicación no son como hoy, y entonces uno tenía que pasar por Alajuela, y me encargó el Padre Sancho que llevara un mapa no me dijo de qué, me dijo, llevar esto a Monseñor. El obispo era Monseñor Bolaños, y entonces yo llegué a la casa donde él vivía ahí, a un costado de la Catedral de Alajuela, y le dije, ve, aquí le mandó esto el Padre Sancho, pase, y me dijo, ¿y de qué es eso? Como él tenía su manera le digo, yo no sé, Monseñor, yo no sé. Y él era un hombre que me ordenó a mí de sacerdote, y entonces era muy amable conmigo. Y ya me pidió que a una de sus hermanas que me trajera un mango, que el mango era muy bueno para la digestión, me dijo. Y por ahí empezó a desenvolver ¿cómo se llama? Los papeles que le mandaban, y era un mapa de la posible parroquia de Aguasarcas. Entonces lo desenvolvió, y de pronto se volvió y me dijo, este es el hombre para esta parroquia, usted que la conoce. Usted es y de ahí vino que me nombrara entonces primer párroco de Aguasarcas para tomar posesión el 1 de marzo de 1970. Entonces ahí llegué a Aguasarcas. Como se puede suponer, la iglesia no estaba terminada, no tenía ventanas, no tenía mosaico ni nada. Me recuerdo que había mucho murciélago ahí, y cuando llovía pues se mojaba, entraba el agua por las ventanas, y no había casa cural. Entonces me hospedaron en la casa de Ricardo y de Pina. Ahí me dieron una habitación, y ahí pasé como, qué sé yo, unos 6 o más meses. Me atendieron muy bien ahí, hasta que hicimos una especie de apartamento pequeñito, donde me fui a vivir yo ahí a la casa cural, porque no tenía ni oficina, me prestaba en otro lugar, y entonces me resultaba así un poco incómodo. Hicimos una especie de apartamentito, después lo ampliamos un poquito más, y así empezó. La parroquia se componía de Aguasarcas y de La Palmera, ¿verdad? Y yo tenía que venir hasta, bueno, los límites de Tres Amigos, y por otro lado el río San Rafael, ¿verdad? De la Marina. ¿Cómo eran, padre, esos inicios de la parroquia? Como usted bien dice, caminos complicados para recorrer. Sí, mucho. No había casa cural, el templo apenas iba en camino. ¿Cómo era para un sacerdote como usted hace 50 años enfrentar un reto de ese tipo? Pues, no sé, yo venía probablemente del seminario, venía del seminario, y ahí nos enseñaron un poco esto de la disciplina, y de que pues uno tenía que afrontar las situaciones como vinieran. Yo tenía muchas ganas de seguir estudiando, por ejemplo en la universidad, y hasta le había dicho a Monseñor de esa posibilidad, de que si me ponía más cerca en la meseta central para ver si podía tomar algún curso en la universidad y demás. Pero en eso surgió que el Padre Sancho necesitaba un coadjutor de emergencia, y el que venía para acá no podía venir
Entonces Monseñor me dijo que si yo me venía, y llegué aquí a Ciudad Quesada, a la parroquia, el 5 de enero del año 67, como coadjutor del Padre Sancho, y de aquí, esa zona yo la atendía como coadjutor. La zona de Aguasarcas. La zona de Aguasarcas y La Palmera. Allá íbamos nosotros. Sí. Esta parroquia era inmensa, a Ciudad Quesada. ¿Cómo fue entonces ser, para usted también, tener un primer nombramiento de párroco? Sí, fue algo inesperado y yo me sentí, pues, qué sé yo, no tal vez incapaz, pero que yo no tenía la suficiente experiencia para empezar. Pero a Monseñor no le preocupó, dijo que ya yo conocía eso y entonces que me fuera. Padre, un mensaje para la parroquia de Aguasarcas, a sus 50 años de fundación. No, pues nada, que yo me alegro que puedan celebrar estos 50 años con alegría y con gozo. Los principios fueron muy difíciles, y sobre todo que se les pedía contribución, tal vez un poco fuerte en esos tiempos en que Aguasarcas no tenía mayores posibilidades. Y lo mismo La Palmera. Yo pienso que se hicieron se hizo una parroquia de 2 comunidades que no eran cercanas, ¿verdad? Y entonces tuve que hacer un poco como decir, bueno, soy párroco de La Palmera y párroco de Aguasarcas, pero yo creo que ha funcionado. Al final todavía siguen unidos esos 2 pueblos y después de 50 años yo creo que ahora se deben querer más y entonces yo me alegro de que se haya podido celebrar y yo ver que después de 50 años todo lo que han progresado, la parroquia en general. Ahora hay Santa Fe, por ejemplo, no existía prácticamente en mis tiempos, ¿verdad? Otro pueblito que queda por esa zona, prácticamente ya no existe, ¿verdad? Y yo iba a celebrar misa en la escuela, ¿verdad? Por Altamira, en Caño Negro, por ejemplo, casi nunca iba porque ahí casi no había nadie. Ahora ya hay más fincas, ahí tengo amigos que tienen finca ahí, que constituyen una comunidad, de modo que ha crecido. Y eso es un crecimiento del que me alegro y espero que continúe así y sea al servicio siempre de todos los que habitan ahí, especialmente las comunidades católicas de la parroquia de Aguasarcas. Por ejemplo, las delicias, por ejemplo. Y se hizo un santuario de Nuestra Señora de los Ángeles. Ahí empezamos a ir en procesión, que no se conocía. Y era un lugar, pues, que ahí tenían a cerrar los Rodríguez y sobre todo uno de ellos se dedicó, que eran cartagos ellos, a la devoción de Nuestra Señora de la Virgen de los Ángeles, a quien el padre Bolaños, sobre todo que Dios goce, ayudó mucho, porque la gente vital también venían a las delicias. Entonces se hizo ahí, y así fue avanzando en muchos aspectos, de tal manera que después de mucho tiempo uno ve cómo todo ha evolucionado, y creo que para bien. ¿Y cómo se logran las cosas, padre? ¿Cómo se lograban entonces? En general las comunidades eran muy receptivas. Usted proponía alguna cosa y normalmente pues se lo aceptaban. Siempre había una junta edificadora, y entonces ellos te metían el hombro si uno les proponía algo. Si decían que no, pues
hasta ahí llegó, pero sí, no, ellas en general, bueno, yo siempre encontré buena colaboración en Aguasarcas o en La Palmera o en fin, en los mismos chiles, ahí, que eran los, digamos, las más organizaditas, las comunidades más organizadas. Aguasarcas era mucho más pequeña de lo que hoy es, y La Palmera lo mismo, y en las dos había asociaciones de desarrollo. En eso empezó también el colegio en Aguasarcas, que fue una gran ayuda, ¿verdad? Para la comunidad y para mí, que no tenía que venir a dar clases aquí al liceo, porque yo era profesor de religión en el liceo. Y entonces eso, pues bueno, poco a poco me fui acomodando, ¿sí? ¿Qué pasó con sus intenciones de seguir estudiando entonces? Se acabaron digamos, en esos años 7, ya yo como que perdí el interés hasta que un día Monseñor me dijo que si quería ir a un curso de renovación pastoral en Bélgica, y yo le dije que sí, entonces por eso salí de Aguasarcas, y unos meses después empecé en septiembre el curso en Bélgica. Sí. ¿Cuánto tiempo, padre? Estuve un año. ¿Y regresa luego de nuevo a Ciudad Quesada? ¿Se queda con la abuela? No, me dejaron en mi casa como 5 meses, y de ahí me mandó Monseñor a Tambor de Alajuela, y de Tambor de Alajuela estuve como un año. De ahí me mandó al Corazón de Jesús y estuve como 3 años más o menos, y de ahí Monseñor Barquero, que ya entró en vez de Monseñor Bolaños, me mandó a San Ramón, ¿sí? Como párroco también de San Ramón. Ya como párroco. ¿Cuántos años? Estuve ahí del 83 hasta el 88. ¿Y luego de San Ramón? Vine aquí a la diócesis en el 88 a sustituir al padre Elías Arias. ¿En qué parroquia? Aquí en Ciudad Quesada. En Ciudad Quesada. Ya era párroco de catedral. Bueno, de lo que hoy... No era catedral, sí. Era una parroquia, lo que... Bueno, a veces uno no quiero con esto presumir, pero en ese tiempo a Monseñor me puso como de una especie de vicariato territorial, me dio ciertas potestades ahí para ayudar a mis compañeros aquí en la zona, porque ya había más parroquias. Bajo el patronazgo de San Carlos, ya esta parroquia. Ah, sí. Padre, y para ese año 88, 89, ya se hablaba, porque ya estábamos muy cerca de que se diera la creación de la diócesis en el año 95, no sé si ya para esos años finales de los 80. Sí, se hablaba. Había algunos que no querían, había unos compañeros que no querían, pero yo me pensé lo que es, yo no quise como intervenir mucho ni nada parecido, pero sí yo veía que era muy pronto una diócesis, pero eso para la conferencia episcopal y todo el plan que se presentó, ¿verdad? Sobre todo, yo recuerdo que el padre Sancho tenía mucho entusiasmo por eso, porque él siempre esperó que esta iglesia que él construyó terminara como catedral. Sí. Y así fue. Sí. ¿Y cómo lo toma a usted, padre, en particular, en el año 95? ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo en el año 95? No, yo era cura párroco. Seguía el catedral. Sí, como a las 5 de la mañana me llamó el nuncio apostólico, creo que como a las 5, y que ya podía anunciar, porque en Roma ya lo habían publicado, y me acuerdo que como Marcos vivía ahí en la casa cural, yo le avisé que ya habían designado a esta región como una nueva diócesis. Y yo creo que Marcos también sabía, pero no sé de dónde el padre Marcos, cómo le llegó la noticia, porque estuvimos comentando ahí en la mañana, antes de venirse aquí el padre a la radio. Y se anunció por Radio Santa Clara, evidentemente.
Se anunció, y yo creo que antes se tomaba más eso, yo creo que también por las noticias y por las radios, salió, antes se daba más importancia. Y Sí, los caminos de Dios que no son los de uno, padre, bueno, usted se queda entonces en la diócesis de Ciudad Quesada. sí yo, así, porque yo no sé si conoces esta, te quedas donde estás si hacen diócesis nueva. Yo podía, o se podría pedir, si había un otro obispo que quisiera recibirte. Uno podría haber solicitado. Pero yo nunca moví nada y, y yo entendí un poco que Monseñor Barquero quería que yo me quedara por esta zona. Sí. Padre, 50 años después de aquel nombramiento en Aguasarcas, ¿cómo ve la parroquia hoy de Aguasarcas? En comparación a lo que a usted le tocó, pues también empezar a construir. Ah, sí, hay todo un cambio. Siempre me acuerdo que había un amigo que me decía que Aguasarcas, cuando yo llegué aquí, que fui allí de cura párroco, que éramos muy amigos, ahora él está en San José. Y me decía que que no había nada más parecido a un pueblillo del oeste que Aguasarcas. Era muy simpático porque, digo, había una calle principal que eran solo huecos y muchas veces la arreglaban, pero aquella, y como no era cementado ni tampoco, ¿cómo se llama esto? En carretera. Asfalto, sino que ahí todo era piedras. Y de aquí había una carreterita hasta la Marina, y de ahí para allá era un camino muy duro, muy duro. Pasar por estos lugares como ahí donde está el cementerio de la Marina, ¿de acuerdo? Esa rectita era una de huecos que era de no acabar, ¿verdad? Y después la quebradilla, que tenía un puentecito que daba lástima. El río Aguasarcas nunca no ha cambiado gran cosa el puente, porque siempre quedó angosto, ¿verdad? Pero después del puente, después del río, Aguasarcas, el camino a Aguasarcas era de piedra muy grande y muy incómodo era. ¿Sí? No iba a bajar a los Chiles o a Pital o ir a Venecia, era muy duro. En la Biblia, ¿verdad? Se dice que uno no ve los frutos, ¿verdad? Que uno siembra y otro recoge. Cosecha, sí. Usted, podríamos decir que ha cosechado parte de lo que usted sembró, padre. Bueno, pues decir que algo. Yo lo que pienso es que la presencia mía ayudó a consolidar un poco la comunidad. Ya les digo, el colegio y la parroquia indudablemente ayudaron y se abrieron nuevas posibilidades para Aguasarcas, un mayor movimiento comercial. En Aguasarcas costaba que alguien te vendiera un lote, y ya de pronto empezaron a aparecer gente que quería vender para construir casas y demás. De manera, porque como llegaban profesores, algunos ya eran casados y necesitaban casa y necesitaban alquilar, o si no, dónde hospedarse y demás. Entonces, como que aquello despertó un poco el ambiente allí, que yo no quiero decir que estaba dormido, pero que no se movía más gran cosa. Probablemente Pital y Venecia se movían en ese sentido más. Y entonces, que Aguasarcas, que era como un lugar de paso. Ahí llegaban los de Pital y Venecia y de lugares de más abajo, como Altamira, Altamirita, que tenía ingenio de caña de azúcar y que después también se hizo una fábrica de yuca, de harina de yuca, que bueno, me da la impresión de que no funcionó aquí gran cosa, porque el apoyo no era así como muy grande de parte del gobierno.
¿Y cómo se ha sentido usted, padre, cuando vio crecer pues la parroquia de Aguasarcas, cuando vio crecer pues la misma parroquia catedral, cuando ve la fundación de la diócesis y ha visto también pues la creación de otras parroquias que fueron sumándose en nuestra diócesis? Sí, San Martín. Yo fui párroco, yo era párroco de la catedral de San Martín y de San Roque. En una sola. Sí, en una sola parroquia, ¿verdad? No, pues ya, digamos, yo me alegré mucho de que se pudiera, ya y se contara con claro, estas ideas eran de Monseñor Ángel, que quería más como que la catedral, no es que no fuera parroquia, pero fuera una especie de catedral exclusiva para el obispo o lo que fuera. Y entonces, pero la gente siempre venía aquí, como ese era un templo construido con los famosos turnos, entonces la gente estaba como muy apegada, ¿verdad?, al templo. Lo querían mucho porque habían puesto, o sus abuelos o sus papás habían puesto interés en la construcción. ¿Sí? ¿Cuántos años de sacerdocio, padre? Yo cumplí este año 53. ¿En qué fecha, padre? Yo me ordené el 17 de diciembre de 1966. Y después de 53 años, ¿qué le dice a Dios, padre? ¿Por qué? No, normal, yo he hecho mi trabajo, ya yo le había dicho, yo como terminé durante mucho tiempo, como bueno, en eso yo creo que tengo el récord, por lo menos de los tiempos modernos en Costa Rica, de ser el ecónomo de la diócesis que más ha estado ahí, ¿verdad? 24 años. ¿Se lo esperaba ese servicio, por cierto? No, yo nunca me interesé por eso. Pero era también confianza de los obispos, padre. Pues supongo, yo nunca, no tenía interés, es decir, económico, no de manejar dineros o lo que fuera, eso no era lo mío. Pero lo cuidó, padre. Bueno, le tocó, ¿verdad? Le tocó, sí, administrar, ¿verdad? Los bienes, sí, temporales, sí, de la iglesia. Aquí. Y lo que era, por ejemplo, arreglo de escrituras y demás, posesiones de la iglesia, cuidar de que se inscribieran y que se hiciera lo necesario en las parroquias. ¿Sí? ¿Y cómo quiere seguir lo que le queda, padre, de sacerdocio? Ayudando en algunas parroquias. Ahorita Florencia, por ejemplo, tiene solo sacerdote, entonces yo en la medida de lo posible le celebro al padre ahí, o le ayudo a celebrar sábados y domingos, y a veces entre semanas, una que otra vez, porque sí, ya la rodilla, sobre todo derecha, no me da suficiente descanso, porque de verdad después de 2 misas uno resiente ya la rodilla. Pero yo estoy ayudando ahí, lo mismo que hacer confesiones, liturgias penitenciales y demás. Monseñor siempre me tiene allí en el Consejo Económico de la diócesis. Finalmente, padre, la diócesis que está cumpliendo 25 años y vivimos un año jubilar también, entonces. Sí, ¿Qué piensa? ¿Cómo se siente con esta también celebración importante para nuestra iglesia? Sí, indudablemente, son 25 años, ¿verdad? Las bodas de plata de esta diócesis, que empezó, como te dijera, a veces sin que algunos compañeros, pienso yo, estuvieran muy de acuerdo, pero bueno, Dios en su misericordia tiene sus planes y ayudó siempre la gracia de Dios a ir adelante en esta diócesis y ahora estamos celebrando esos 25 años que me ha tocado a mí, pues verla nacer y verla crecer, y es para mí una alegría, de verdad. Padre, gracias. Bueno.